Bien. Ahora un poquito de eso. ¿Dónde está? Ahí. Yo creo que se presenta. Creo que es darle a la pantalla. Mostrar la pantalla. Acá. Ahí la tenemos ya todo. Entonces, hablamos un poquitico de visión de este olfato. Sigamos otra vez. Continuemos con los receptores. Entonces, cuando ya uno habla de audición, sobre todo el gusto y olfato, ya habla de receptores, entonces de quimiorreceptores. Los receptores de audición son receptores mecánicos por la onda que transmiten, ¿verdad? Entonces decimos que la membrana timpánica y los huesecillos hacen parte de ese componente para poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar, antes de explicar esta vaina, ustedes la conocen y no necesito explicarlo. Es que si yo parto de unas ondas sonoras, ¿cierto? Que llegan y entran al conducto auditivo externo, pasan, golpean la membrana timpánica, ¿cierto? Transmiten el impulso por los huesecillos, llegan a la ventana oval, se distribuyen por este líquido que está aquí que se llama endolinfa, ¿cierto? Y que terminan por estimular un órgano importantísimo, así como en el ojo de la retina, que se llama el órgano de Corti. En ese órgano de Corti, a partir de eso que vamos a ver, se cambia y se transforma, estas ondas sonoras se transforman en un estímulo eléctrico que va a ser enviado por el nervio vestíbulo coclear, ¿cierto? Hasta el cerebro, donde van a interpretar eso como sonidos. Ese es el resumen de la clase de esta parte. Pero entonces necesitamos ver qué instrumento se utiliza para convertir esas ondas sonoras en un potencial eléctrico. Y lo que primero nos encontramos es que a partir del ingreso del conducto auditivo externo, llegada del conducto al oído medio, nos encontramos con la primera barrera, que es esta, que nos ayuda a transformar, que es la membrana timpánica. Dice que esta membrana timpánica va amarrada a tres huesecillos que entre otras cosas son los más chiquitos del cuerpo, que son, como ustedes lo ven aquí, el martillo, el yunque y el estribo, ¿cierto? Este último, el estribo, ¿cierto? Descansa, entonces aquí dice que el extremo opuesto, el yunque se articula con la cabeza del estribo, y la base del yunque descansa sobre el laberinto membranoso de la cóclea en la abertura de la membrana oval. Esta parte de aquí, cuando estamos hablando del estribo, no del yunque, es el que descansa sobre esto que se llama la membrana oval, que es la que le da el ingreso a esta estimulación sonora para irla convirtiendo en otra cosa. Bien, entonces, importantísima esa articulación, simplemente para recordarla. Aquí tenemos el yunque, aquí tenemos el martillo, y ojo aquí con la ventana oval, para recordar. Algunas cosas, la impedancia acústica y el ajuste de impedancia, ¿qué quiere decir? O sea que vamos a tener que este tipo de ondas sonoras, mediante estas estructuras, son amortiguadas para que el sonido no termine por producir daños más adentro. Y hay parte de una cosa que se llama impedancia acústica, o sea, resistencia. Siempre que escuchan la palabra impedancia, resistencia, esta es la resistencia que opone un medio a las ondas sonoras para que se propagan sobre este. En este caso, pues, lo que termina siendo la membrana timpánica de los huesecillos y a la porción de la membrana oval. El ajuste de la impedancia entre la membrana timpánica y el sistema aporta un ajuste de impedancia entre las ondas sonoras y lo que acabo de decir. Importantísimo aquí, un musculito chiquitín, chiquitín. Miren aquí el estribo, o sea que está la ventana oval. Y miren aquí este músculo, que se llama el músculo estapedio y tensor del tímpano, están los dos ahí. ¿Para qué sirve? Para atenuar con la potencia que llegue a esas ondas sonoras. Entonces, por eso que protege la cóclea de un sonido excesivamente fuerte, oculta los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso, haciendo que nosotros podamos entender algunas cosas cuando estamos en una locura total y no puede hablar con otra persona. Disminuir la sensibilidad auditiva de unas personas hacia sus propias palabras. Recuerden que nosotros, cuando estamos pensando, uno está hablando con uno mismo y uno se escucha, ¿cierto? La manera de poderlo hacer es gracias a esto.
Bien, si nos vamos adentro, entonces ya tenemos la membrana timpánica, los huesecillos, la ventana oval, y llegamos a esto, que es la cóclea. Quiero que observen esta imagen de acá para que vayan a mirarla y a leerla y a estudiarla, ¿cierto? Miren aquí, estos son los conductillos. Aquí lo que pasa es que hicimos el corte, no lo estamos viendo así, sino lo estamos viendo así. Hicimos el corte, entonces esto es esto mismo acá, esto mismo acá, esto mismo acá, esto mismo acá. ¿Y qué encontramos? Al hacer el corte de uno de los conductos, miremos uno solo, miremos todos, sino con este nomás, encontramos unas rampas, unos conductos, el de la mitad se llama conducto coclear, una rampa que se llama rampa timpánica, una rampa que se llama rampa vestibular, y por aquí va a estar una estructura que se llama órgano de corte. Entonces, ¿la cóclea qué es? Ya lo dije, un sistema de tubos. Miren, estos son tubos que están cortados en espiral, específicamente tres, uno sobre otro. La rampa vestibular es esta de arriba, la rampa timpánica está de abajo, y el conducto coclear o rampa media que es esta que estamos observando. Entonces decimos que la membrana de Reisner, ahorita veremos una imagen muchísimo mejor de la membrana de Reisner, separa la rampa vestibular y el conducto coclear. Miren, la rampa vestibular, se acuerda que ya está, y este es el conducto. Entonces esta es lo que se llama, esto es lo que vamos a ver, que se llama membrana de Reisner, ¿cierto? Y mantiene dentro del conducto coclear un tipo de líquido especial necesario para el funcionamiento normal de las células ciliadas, pero todavía no hemos visto qué son las células ciliadas. Esperemos a ver. Existe otra membrana que se llama la membrana basilar. Esta es fibrosa y que separa la rampa timpánica. ¿Se acuerdan dónde está la rampa timpánica? Acá arriba, acá está la rampa timpánica, y el conducto coclear. Esa es la rampa, la membrana basilar. Entonces, hay membrana de Reisner y membrana basilar, ¿vale? ¿La vemos mejor acá? ¿Sí ven aquí este man? Este man se llama órgano de Corti. Esta rampa se llama rampa vestibular, esta rampa se llama rampa timpánica, esta membrana se llama membrana de Reisner, esta es la membrana o la basilar con la membrana, su propia membrana. Si yo cojo este pedacito de acá, cojo con este pedacito acá, y lo aumento acá, ¿qué voy a ver? Voy a ver que esto que se llama órgano de Corti, que lo veremos acá, tiene unas células que se llaman, que tienen pelitos. ¿Sí ven los pelitos acá? Miren los pelitos acá. Unas que son internas o ciliadas internas, otras que llaman ciliadas externas. Son importantísimas porque a partir de acá es que vamos a convertir eso en un potencial nervioso para que salga por acá. Mire, sale por acá y aquí se convierte en nervio coclear. ¿Se acuerdan como esta mañana veíamos las células ganglionares que terminan convirtiéndose en el nervio estatal? Muy bien. Si ya vemos el conducto, si ya no lo estamos viendo así, sino estamos viendo el conducto completo y lo hemos cortado, ¿qué podemos ver? Miren aquí el estribo otra vez. ¿Se acuerdan de la ventana oval? Y miren por aquí cómo transcurre o cuál es uno de los caminos que puede seguir ese sonido por acá. Miren por aquí el conducto coclear, ¿cierto? Por aquí la rampa timpánica, la lámina basilar, y una cosa que queda ya hacia el extremo que se llama el helicotremo. Lo voy a mencionar rápidamente. Entonces, la lámina basilar y de resonancia de la cóclea. Dicen que la lámina basilar contiene de 20.000 a 30.000 fibras basilares, que son como lengüetas, ¿cierto? Estructuras rígidas, elásticas, parecidas a lengüetas. Las fibras, hay unas que son más corticas y otras que son más largas, que vibran con frecuencia muy alta cerca a la membrana basilar. Las cortas y las largas son más flexibles, se mueven más. Las primeras son más corticas y las otras son las más largas, se pueden mover con mayor flexibilidad, vibran con una frecuencia baja y están cerca del helicotrema. Me voy a devolver y miren el helicotrema donde queda. ¿Sí lo ven? Hacia el fondo. Aquí tiene una cosa muy interesante y es cómo viaja la onda. Depende de lo que el sonido que nos haya mandado. Si nos mandan con frecuencias bajas, ¿cierto? Con frecuencias intermedias o con frecuencias altas. Pero centrémonos acá, en nuestro amigo el órgano de Corti. Ya se los mostré ahorita, pero volvamos otra vez. Entonces, ¿qué es el órgano de Corti? Entonces, aseméjenlo siempre como si estuviéramos pensando en la retina del ojo. Es el órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. ¿Se acuerdan de la lámina basilar? Y tiene unas células con pelitos. Miren los pelitos acá. Está la célula, está la célula, está la célula, y aquí están los pelitos. Pero también tiene una más interna. Entonces estas ambas se llaman células ciliadas porque las dos tienen pelitos.
Pero estas se llaman células ciliadas externas y estas se llaman células ciliadas internas. Es lo que dice acá, células ciliadas externas e internas que actúan como receptores sensitivos. Estos son los claves para poder no detectar el sonido. Entonces, ¿cómo va la información de las fibras nerviosas, ganglios espirales de Corti, al nervio coclear? Aquí, este es el que se va a convertir en nervio coclear. Muy bien. Veamos acá, entonces. Entonces, ese es el recorrido que tienen que hacer. Ahora, veamos esas células ciliadas. ¿Se acuerdan que son estas y estas? Estas se llaman internas y estas se llaman externas. Y miren los pelos donde están. Dice que existen cilios diminutos o estereocilios que llevan un sentido ascendente, estos de acá, y entran en contacto o quedan sumergidos en el revestimiento gelatinoso superficial de la membrana tectoria. Esta es la membrana tectoria, miren acá, ahí está. ¿Y qué hacen? Entonces, si se mueven para un lado o para el otro, son pelitos, ¿no? Ellos se pueden mover para un lado o para otro. Esa inclinación para un lado o para otro hará que se puedan o despolarizar o hiperpolarizar. A mí poco me importa meternos tan profundo, pero digamos, la inclinación de los hilos en un sentido hacia la rampa vestibular se despolarizan, y si su inclinación es al otro lado, se hiperpolarizan. ¿Qué quiere decir que se despolarizan? Aquí sí no estamos hablando, como hablamos esta mañana, de los bastones. ¿Se acuerda que ellos se excitaban mientras se hiperpolarizaban? Aquí no, aquí para excitar tiene que despolarizarse. La vibración de la lámina basilar excita las terminaciones de los hilos. Entonces, veamos aquí nuevamente, recordemos las rampas, el órgano de Corti, las membranas, ¿se acuerdan de la de Reisner? La basilar acá, y aquí las rampas, el conducto coclear, esta rampa, ¿cómo se llama? Y esta. Aquí y aquí esta. Listo. Las señales auditivas entonces se transmiten sobre todas las células ciliadas internas, sobre estas, miren. Y la pregunta es, ¿y entonces las externas no sirven para nada? No, las más importantes desde el punto de vista de mandar la información, mire, porque está directamente conectadas con el nervio, ¿sí ven? Las internas. Y la pregunta que siempre se han hecho en fisiología, bueno, y entonces las externas, en neurofisiología, ¿y estas externas para qué sirven? Dicen que controlan la sensibilidad de las internas a los diferentes tonos de sonido, o sea, que estas le ayudan a hacer ajustes a estas. Hay una cosa que se llama el potencial endococlear, o sea, cómo se forma ese a nivel de interno del conducto coclear, el potencial. Entonces lo primero que tenemos que decir es ¿qué hay dentro de ese conducto? Entonces hay un líquido que se denomina endolinfa, hay un líquido. Y ese líquido tiene concentraciones, unas altas de potasio, bajas de sodio. Las ampollas vestibulares linfáticas contienen perilinfa, no perilita, que son todo lo contrario, bajas en potasio y altas en sodio. Entonces tenemos un potencial eléctrico de unos más 80 milivoltios entre las dos. Esto incrementa la capacidad de la célula para responder a los sonidos más tensos. En otras palabras, para hacerlo más fácil y no enredarnos tanto. Entonces, a partir del juego que tenemos entre la endolinfa y la perilinfa con cationes, potasios y sodios, en uno más potasio y en otro más sodio, se complementan los potenciales o se arreglan los potenciales eléctricos. ¿Cómo se hace la determinación de la frecuencia del volumen del sonido? Entonces, la precisión del principio de posición para determinar la frecuencia sonora conociendo el punto estimado a lo largo de la membrana. Dice que el principio de frecuencia o de la salva es el volumen por el aumento de la frecuencia. ¿Cómo determinamos el volumen de los sonidos? O por aumento de la frecuencia, o por sumación espacial de los impulsos, y ya hemos hablado de que es una sumación espacial. O, miren esto, por activación de las células ciliadas externas. Entonces aquí comienza a cobrar importancia esas células ciliadas externas. Eso me va a determinar el volumen. Los cambios de volumen, entonces hay una cosa que se llama ley de potencia. Yo no quiero meterme mucho con la ley de potencia, no lo voy a complicar con eso porque es más de física y no vale la pena meternos. A mí me interesa más lo de fisiología. Entonces, ya tenemos cómo se produce el sonido acá, cómo son importantes las células ciliadas, ya sabemos las membranas, ya sabemos el órgano de Corti, ¿cierto? Y cuando sale por aquí el nervio coclear, ¿a dónde manda la información?
Entonces existen unas vías que se llaman vías nerviosas auditivas. Dice que las sienes cruzan en el cuerpo trapezoide por acá arriba, ¿cierto? En la comisura de los dos núcleos del menisco lateral, miren, el menisco lateral es este que hicimos acá. El núcleo del menisco lateral. Y la comisura conecta los folículos inferiores, que son estos que están más arriba. Y suben y envían la respuesta a una zona que se llama la corteza auditiva primaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué función tiene esa corteza auditiva primaria? La corteza auditiva entonces tiene dos subdivisiones, la primaria de asociación y la de asociación secundaria. Aquí está, esta es la corteza auditiva primaria. ¿Para qué me sirve? Para la percepción de la frecuencia sonora en la corteza auditiva primaria nos da mapas tonotópicos. ¿Qué quiere decir mapas tonotópicos? Me dice cómo es el tono de lo que me están hablando, sobre qué tono. Y responde a una gama menor de frecuencias y afina la respuesta. Esto que está aquí. Miren la primaria, por favor, miren acá, que es esta que está acá. Y miren la de asociación. Ya dijimos que todas las cortezas de asociación lo que hacen es interpretar lo que la otra captó. Entonces, la distinción de patrones sonores en la corteza auditiva hace distinción de sonidos tonales o secuenciales con la corteza auditiva primaria. Y nos ayuda ¿a qué? A entender el significado gracias a esas áreas de asociación. Con la primaria escucho, pero con la de asociación entiendo. Una cosa interesante es que a veces nos hablan y yo quiero saber de dónde viene el sonido. Y uno inmediatamente lo puede captar, ¿cierto? Uno dice, de allá viene el sonido. ¿Cómo lo hace? Entonces se hace uno. El cerebro ya lo hace y las cortezas auditivas lo hacen instintivamente. Nosotros no necesitamos ponernos a pensar. Uno, por el tiempo transcurrido en la llegada del sonido a cada oído. Entonces, los oídos saben a quién le llegó primero. ¿Se le llegó primero acá o llegó primero acá? Entonces, si llegó primero acá, lógicamente el sonido tiene que venir de esa zona. Dos, la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los dos oídos. Si aquí la frecuencia es más alta, pues inmediatamente determinará que el sonido viene más de ese lado. Aquí están las vías retrógradas y los mecanismos nerviosos de los núcleos olivares medial y lateral que no tienen importancia. Vamos a hablar de la alteración de la audición. Ustedes van a darse cuenta que es una cosa que se llama audiometría y eso lo hacen las fonoaudiólogas. Nosotros no hacemos esto. Esos informes se los mandan a los otorrinos para ellos saber interpretar esa vaina si el paciente tiene una hipoacusia o definitivamente tiene una sordera. Pero eso lo hacen con unos, no sé si le han hecho pruebas de audiometría, pero le ponen a uno, le ponen unos audífonos y le ponen pitidos y le dicen que levante la mano. Que se levante la mano. ¿Sí? Cuando le saca el pase y cuando tiene trabajo, cuando lo mandan en salud ocupacional también, para saber si uno como trabajador se está quedando sordo. Cada año lo tienen que hacer en todas las empresas. Muy bien, ahora vámonos a receptores químicos. Cuando hablamos de receptores químicos, entonces vámonos al gusto y al olfato, ¿vale? Entonces, empecemos con lo primero que tenemos que decir antes de terminar esa diapositiva, lo primero que tenemos que recordarles, es que van junticos. Cuando yo digo van junticos, no van junticos anatómicamente, sino van junticos fisiológicamente, ¿cierto? En el momento en que usted tenga una pérdida de gusto, va a tener alteración del olfato, o al contrario, si usted tiene pérdida del olfato, comienza a tener alteraciones del gusto, ¿sí? Los ejemplos clásicos, lo que ha pasado con las personas que les ha dado COVID y que pierden sobre todo el olfato, ¿no? Ellos pierden el olfato y entonces las comidas no le huelen a nada y comienzan a no saberle tampoco a nada, no le sacan el gusto que le deben sacar. Muy bien, eso es lo primero. Ahora sigamos acá. Entonces, el sentido del gusto está estrechamente relacionado con el olfato, sustancias que estimulan otras terminaciones nerviosas como el ají, modifican la experiencia gustativa, sí, eso es cierto. Y permiten escoger el alimento que se desea, incluso en función de las necesidades metabólicas de los tejidos. O sea, uno busca, por ejemplo, los pacientes que tienen alteraciones de las suprarrenales, cuando tienen alteraciones de la aldosterona, buscan las cosas saladas, porque como no están reabsorbiendo sodio, entonces tienen hambre por la sal. Fíjate que, y eso es gracias, ahí el sentido del gusto es importantísimo. Muy bien.
¿Cuáles son las sensaciones gustativas primarias? Dice que no se conoce con exactitud todas las sustancias que estimulan, pero mira, aquí tenemos unas cuantas sensaciones: 2 para el sodio, 2 para el potasio, 1 para el cloro, 1 para la adenosina, 1 para el glutamato, 1 para la inosina, 1 para el ion hidrógeno, 2 para el sabor amargo, 2 para el sabor dulce. Pero veamos cómo se comporta. Entonces, el ácido, y ya lo sabemos por lo que vimos en renal, ¿sí o no? Mire cómo está relacionado con los hidrógenos. Ahí está, un comportamiento químico. El salado con el cloruro de sodio. Entonces, miren, sodio, potasio, cloro. El dulce, los estímulos provienen de gran cantidad de compuestos orgánicos como el alcohol. Recuerden que los alcoholes parten de los azúcares, los aldehídos, los glicoles, las cetonas también son productos de degradación de los carbohidratos o de los, en otras partes de las grasas, pero son productos de las cetonas, son productos de los carbohidratos, y algunos aminoácidos. El amargo, los estímulos provienen de sustancias orgánicas de cadena larga con nitrógeno y los alcaloides. Algunos son usados para formar medicamentos, como por ejemplo la atropina. El umami es una palabra japonesa que significa delicioso y corresponde en el sabor a todos los que tengan L-glutamato, por ejemplo los cárnicos, ¿no? Los embutidos, por eso son tan bien. Muy bien. Otra vez, entonces hagamos el mismo ejercicio que hemos venido haciendo desde con el olfato, con la parte óptica, oftalmica, con la parte auditiva. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora aquí lo que tenemos es un estímulo químico, ¿cierto? De unas sustancias, y lo vamos a convertir en un estímulo eléctrico. Entonces, como cualquier cosa, tenemos un umbral, en este caso un umbral gustativo. Hace referencia a la sensibilidad gustativa ante las distintas sustancias. Y mira, a ver, vamos a ver qué tanto es el umbral. Para el ácido clorhídrico, 0.0009 molar. Para el cloruro de sodio, la sal, 0.01 molar. Para la glucosa, 0.101 molar. Para la quinina, 0.00008 molar. O sea que con pequeñísimas cantidades de esta sustancia, inmediatamente sobrepasamos el umbral y identificamos ese sabor. Fíjense lo interesante, lo importante de esta vaina. Entonces, tenemos sustancias, el sabor, el ácido clorhídrico nos puede el agrio, el cloruro de sodio el salado, el clorhidrato de estignina el amargo, la glucosa el dulce, la sacarosa el dulce, la sacarina el dulce, y miren las concentraciones de umbrales. En estas son altísimas, pero mire con el clorhidrato de estignina 1.6 micromoles por litro. Con 1.6 micromoles por litro ya estamos determinando el sabor amargo. Y tenemos que recordar que el sabor amargo es un sabor protector, porque por lo regular en el ambiente las cosas tóxicas tienen sabor amargo. Entonces los detectamos con mínimas cantidades para inmediatamente rechazarlo, porque donde nos dieran el papayo para tolerarla completamente, la cosa sería terrible. Entonces dice que la ceguera gustativa hace referencia a la incapacidad de ciertos individuos de reconocer algunos sabores, como por ejemplo la feniltiocarbamida, en donde del 15 al 30% de la población no la puede reconocer. Ahora vámonos a la parte de estructura. Alrededor de, entonces, existen debajo de la pierna que se llaman yemas gustativas, en este caso de la lengua, ¿cierto? Esas yemas gustativas dice que hay alrededor de entre 3.000 a 10.000 botones gustativos. Este es un botón gustativo completo. Dice que se compone alrededor de 50 células epiteliales. Aquí tenemos células epiteliales modificadas. Dice que se renuevan constantemente. Las microvellosidades, estos por acá están, cumplen la función receptora, y estos contienen gránulos de neurotransmisores. Aquí en este polo gustativo, muy importante. ¿Dónde se ubican las yemas gustativas? En gran cantidad en las depresiones de las papilas caliciformes, en moderada medida en la cara anterior de las papilas fungiformes y moderadas en las papilas foliares. Por favor, revisen eso en histología. Revísenlo, por favor, dónde están ubicadas y en qué nombres están ubicadas.
Miren aquí el bulbo gustativo, miren aquí una fungiforme con forma de hongo, ¿sí la ven? Miren aquí una foliada chiquita, circunvaladas. Veámoslas acá. Caliciformes, foliadas, filiformes, fungiformes. Entonces, otros lugares con papilas del paladar, la epiglotis, además de la lengua, los pilares amigdalinos y la posición inicial del esófago. Bien, ¿cómo hacemos para definir los sabores unos de otros? Ya dijimos, tenemos umbrales distintos para cada uno y tenemos sitios distintos para cada uno de los tipos de sabor. Dice que a bajas concentraciones, cada botón, este es el botón completo, responde a uno solo de los sabores. Sin embargo, a altas concentraciones, cada yema puede excitarse por 2 o más estímulos. Yo quiero devolverme acá, perdónenme. Aquí está el tejido conjuntivo, aquí están las células gustativas, aquí están las fibras nerviosas, miren las fibras nerviosas. Aquí están las microvellosidades con el poro, por aquí va a entrar el sabor, aquí lo vamos a identificar y aquí vamos a mandar ese estímulo. Mecanismo de transmisión del impulso, entonces, la célula polarizada, es decir, con carga negativa, la célula con carga positiva hacia afuera, marcan los dos lados. Hay una unión de la sustancia química con las microvellosidades, me devuelvo, aquí con estas. La sustancia se une acá, va pasando acá. Hay entrada de sodio, hidrogeniones o producción de segundos mensajeros, se produce la despolarización, miren aquí la despolarización, secreción de vesículas de con neurotransmisores, se transmite el impulso y por último el retiro de la sustancia a través de la salida. Así es que no saben las cosas alguna cosa. ¿Cómo se genera el impulso? Entonces, tras la primera aplicación del estímulo, asciende a una fracción de segundo, pero se adapta y sigue enviando señales de baja intensidad hasta que se retire el estímulo. Son de adaptación mediana. Miren nuevamente acá. Miren las microvellosidades, aquí el poro y aquí los nervios como van a salir y mandar la información. Aquí tiene que haber regla el neurotransmisor respectivo. Depende del sabor. La transmisión de la señal nerviosa, entonces todas las fibras nerviosas hacen sinapsis en el núcleo del tracto solitario para luego ascender aquí, ¿cierto? Aquí está el núcleo del tracto solitario, luego ascienden, miren, por acá suben, y para ser interpretadas acá arriba. Otra información viaja hacia los núcleos salivales superiores e inferiores que están por este lado. Bien. Tenemos preferencia por algunos sabores y también aversión por algunos sabores. Eso lo hace gracias, entonces, se han hecho pruebas. Por ejemplo, se les ha quitado la superanal a algunos que prefieren altas concentraciones de cloruro de sodio, lo que les decía hace rato. Cualquier paciente que tenga una alteración de la zona glomerular, pues va a tener alteración de la aldosterona y va a reabsorber menos sodio, entonces va a tener preferencia por el sodio. Animales con aplicación de cantidad de insulina prefieren alimentos más dulces. Y cada cosa nos demuestra las necesidades que tengamos. Y esta cuando niños, si tenemos alguna, bueno, cuando nosotros también, pero más cuando niños, experiencias agradables o desagradables, esas van a influir en las preferencias de los alimentos. Cuando son experiencias desagradables, causan una cosa que se llama aversión gustativa. Creo que a todos nos ha pasado con algunos tipos de alimentos. Pero también suele suceder que con el tiempo uno le vuelva a gustar las cosas. Por ejemplo, cuando a ningún chino le gustan las verduras, pero después de la adolescencia uno tiende a gustarle otra vez las verduras, ¿cierto? Y con los dulces pasa lo distinto. Uno con el chino le gustan muchísimo los dulces, pero con el paso del tiempo le siguen gustando, claro que le siguen gustando, pero ya no le pueden gustar. Usted de chino chiquito puede matarse la cantidad de dulces que quiera, pero después de un tiempo ya sí le gustará uno y ya es suficiente. Se va a acabar el embarazo. Sí. Y eso tiene que ver también con los antojos, por ejemplo. O las mujeres le cogen aversión a algunas cosas, pero más por el olor que por el sabor. De cómo se, porque las mujeres en el embarazo tienen hiperoso, detectan fácil cualquier olor, y los olores, y tienden a detectar más fácil los olores feos, y cogen aversión inmediatamente de las cosas. Sí, es cierto. Muy bien, ahora hablemos un poquitico ya para terminar del olfato. Nosotros tenemos la memoria olfatoria.
se encuentra en la porción superior de cada narina extendiendo sobre el cornete nasal superior y una pequeña porción. Entonces, medio, mírelo acá, es esta zona de acá. Aquí están los cornetes, el cornete inferior, medio y superior. Mira aquí sobre esta zona, por eso dice ahí, sobre el cornete superior, acá. Y aquí en esta zona, específicamente, si cogemos este pedacito y lo aumentamos el tamaño acá, que nos vamos a dar cuenta, aquí tenemos unos pelitos, unos cilios, una membrana basal, es un axón y un bulbo olfatorio. Se encuentra en la porción superior en esa zona. Entonces, ¿de qué está conformado? ¿Cuántas células podemos encontrar acá? Encontramos unas células que se llaman de sostén, unas células que se llaman olfatorias, que terminan siendo unas células, unas neuronas bipolares, una capa mucosa, y algunas células que aquí no se ven muy bien, que son células madre o células basales. Estas células olfatorias son neuronas bipolares, porque son bipolares, acá tienen conexión y acá tienen conexión. Hay alrededor de 100 millones de estas células y cada célula tiene un botón en donde salen de 4 a 25 cilios, pelos. Por aquí está la capa, por acá están los cilios olfatorios. Y además, no lo estamos viendo acá, a este lado tenemos unas glándulas que se llaman glándulas de Bowman. ¿Cómo se transmite el impulso? Veamos acá. Nuevamente, aquí ya no estamos hablando de electromagnéticos, de auditivos, ni de gusto, sino estamos hablando de olores. Entonces, olemos, entra a esa zona, queda atrapada por el moco de esas glándulas de Bowman. La sustancia odorífera entra en contacto con esos cilios y en donde se desencadena una producción de segundos mensajeros hacia aquí hacia adentro, que llevan a la despolarización de cuál célula, de las células bipolares y inician el impulso. ¿Cómo se adapta uno a los olores? ¿Son receptores que se pueden adaptar? Sí. En más o menos un segundo el 50% de la sensibilidad al olor se ha perdido, siendo así completa al minuto ante la exposición muy penetrante. Se cree que el sistema nervioso envía una potente señal inhibitoria, por eso entonces el olfato es adaptable. La naturaleza afectiva del olfato ante la exposición a un alimento que deja una experiencia desagradable, su olor es capaz de generar náuseas. Por el contrario, olores asociados a buenas experiencias son estimulantes para las emociones. Uno tiende a relacionar objetos con situaciones en la vida y hay olores que lo transportan a situaciones en la vida buenas o malas, ¿cierto? Y a eso es lo que tiene que estar relacionado aquí en la relación allá en el cerebro. Hay un umbral para el olfato, sí, hasta la más minúscula cantidad de sustancia olorosa es capaz de desencadenar impulso. Por ejemplo, el metilmercaptano solo necesita 25 millonésimas partes de un gramo para ser captado. Sin embargo, valores de 10 a 50 veces mayores producen el máximo olor. Lo podemos detectar fácilmente y recuerden que nos lo mencionan que este es el que revuelven con el gas para poder detectar el olor de gas, para saber que se está escapando el gas y que puede haber un incendio de alguna cosa. Bien, veámoslo acá. Entonces aquí tenemos el glomérulo, una célula mitral. Aquí volvemos a lo que ya hemos visto. ¿Se acuerdan lo que hemos visto? Aquí están las células de sostén, son todas estas. En cambio son células olfatorias. Y miren cómo se conectan aquí con el glomérulo para salir por el tracto olfatorio. Entonces, el estímulo sube hacia los glomérulos, miren los glomérulos acá, a los cuales llegan alrededor de 25.000 células olfatorias, todas estas le van llegando acá, que hacen sinapsis con unas 25 células mitrales, miren las células mitrales acá, y 60 células de penacho, no las estamos viendo bien ahí, que terminan llevando la información ¿a dónde? Aquí a lo que se va a formar más adelante, que es el nervio olfatorio. ¿Hacia dónde va el impulso? Ya lo sacamos, ya obtuvimos el nervio olfatorio, y entonces el tracto olfatorio va, el área olfatoria medial o lateral. La medial la lleva por el sistema olfatorio primario y produce los reflejos olfatorios básicos. En cambio, la lateral lo lleva al sistema olfatorio antiguo y al sistema olfatorio moderno. El antiguo es el que nos da el control automático y adquirido de los olores, y el moderno la percepción consciente y el análisis. O sea que los seres humanos vamos por acá, sí, por acá también. Esto es lo que nos da, lo que dicen siempre aquí el sistema olfatorio primitivo, el que nos da, por ejemplo, la menos los labios, ¿cierto? Toda la parte antigua, estos dos. En cambio, este sí nos produce el análisis de qué estamos oliendo, si es bueno, si es malo, si nos gusta, si debemos comer o no debemos comer, lo que acabamos de oler, o debemos quedarnos en ese sitio
o debemos ir moviendo. Miren aquí el área olfatoria lateral, está la del análisis, esta acá, y la del sistema antiguo. Y por aquí está el sistema olfatorio primitivo o mediático. ¿Listos? Preguntas, por favor. ¿Preguntas? Acerca de la audición, ¿no? Por ejemplo, cuando un ruido muy fuerte, el oído empieza como una vibración continua. Eso, o sea, ¿quién como lo controla? Lo que pasa es que nosotros tenemos sistemas de atenuación, ¿cierto? Como lo vimos ahí. Pero llega un momento en que ya no se puede más. Porque los seres humanos estamos adaptados para una franja de audición. Hay sonidos muy pequeños que no los escuchamos y muy altos que no somos capaces. O sea, los controlamos hasta cierto punto. Pero cuando usted me dice, me hace el pi, es cuando queda vibrando, por ejemplo, la membrana del tímpano y adentro queda vibrando. Y mandan ese sonido que es extraño. ¿Sí? Y eso me está diciendo que las cosas están bien. Y es lo que en la parte del olfativo, cuando se va a hacer una prueba en el hospital, me dicen que hay que llevar olores, ¿no? Pero que no se lleva olores fuertes, como por ejemplo alcohol o aceite. ¿Por qué? ¿Es por el umbral que sí? Puede ser, es que no sé exactamente por qué lo que van a hacer ellos. Algunos es porque se adaptan muy rápido, entonces se pierden muy rápido, pero no sé exactamente por qué lo quieren hacer. No conozco. El hecho de, o sea, utilizar audífonos a alto volumen hace que pierda la Audición, eso lo viven diciendo, y no lo digo yo, no lo viven diciendo todas las fonoaudiólogas. Sí. O sea, los audífonos no se ven, esas cosas que se ponen los oídos no se deberían utilizar, pero se utilizan. Igual es un mercado tan grande que no se puede parar, pero no es lo más recomendado. Y menos cuando usted se coloca los audífonos, luego usted pierde el sentido del volumen. ¿Sí? Entonces a veces uno se da cuenta que eso está altísimo. Si eso fuera aquí, estaría retumbando, porque uno pierde esa sensación del espacio. Y sí, claro que se va perdiendo. O sea, pero ¿por qué exactamente? Porque se van desgastando. Primero, acuérdense que hay dos tipos de sordera. La sordera nerviosa, en la cual lo que se daña es el nervio, ¿se acuerdan del nervio? Y la sordera conductiva, lo que se daña son los huesecillos, el tímpano y la rama. Entonces en ese usted va desgastando toda la parte mecánica. Puede ir dañando los huesecillos y la membrana del tímpano. Todo. ¿Y si uno deja de utilizar ese tipo de cosas, se mantiene el daño o puede haber alguna recuperación? Mire, yo no sé si usted me pregunta exactamente, yo no sé qué tanto, si me pregunta qué tanta recuperación, le digo no sé, pero lo cierto es que por lo menos el daño ya no progresa más. O sea, sí se puede utilizar, pero a bajo volumen. Si usted le pregunta a una fonoaudióloga, le dice que a ningún, porque yo les he preguntado, a ningún volumen. A ningún volumen. Lo que le digo, como a nosotros cada año nos hacen pruebas, sobre todo a los docentes, porque nos hacen pruebas de voz, nos hacen pruebas de oído, por eso estamos quedando solos. Entonces la recomendación que siempre nos hacen ellas es nada, ni abajo ni alto. Pero igual eso no puede controlar. Ahora hay gente que los utiliza muy poco, muy de vez en cuando, para nada. Pero hay gente que lo utiliza todos los días y por largos periodos de tiempo. Entonces lo que ellas también dicen son los periodos de tiempo. Entonces hay gente que me mama 2 horas con una vaina pegada, y a mí esa vaina a los 5 minutos ya me estaba doliendo los oídos, me fastidia. Ahora máxima, ahora utilizan unos chiquitos, ¿no? Eso me parece súper incómodo. Pero debe ser muy bueno porque es costosísimo. Sí. Debe ser excelente. Con respecto a lo que decía mi compañero, ese sonido Estridente, sí, ese. ese que se lo escuchan los pacientes permanentemente y sí, es un daño, ¿no? Pero ya, el tinnitus. No, el tinnitus puede ser de muchas cosas. Le voy a poner un ejemplo. Los que están al lado de una explosión, el daño de la conducción hace que quede ese sonido constante, ¿cierto? Por daño en la parte mecánica, en la parte conductiva. y normalmente porque se puede, como nosotros que lo tengamos
está pasando con el oído interno. Tiene que hacerse examen. Sí. Doctor, en el caso de que, por ejemplo, hay pacientes como más que todo psiquiátricos, ¿no? Pues como que escuchan voces, ahí también está ahí como tal el... No, ese ya es de arriba. Ya desde arriba. Es de arriba. Sí, ya el problema es